¿Qué tal, amigos? Gracias una vez más por sintonizar su programa Panorama Legal con la licenciada Charlotte Jovine y el licenciado Boris de León. Hoy estaremos conversando sobre el régimen penal de los niños y niñas y adolescentes, la justicia juvenil, también conocida como la justicia del menor, se le aplica a los niños y niñas y adolescentes con la finalidad de respetar sus derechos, adaptándose a las necesidades de cada niño, niña y adolescente. Tenemos como invitada especial a la doctora Aracelis Peralta, miembro de la carrera del Ministerio Público de la República Dominicana, fungiendo como Procuradora General Administrativa con alta experiencia en el área, o más bien en Derecho de la Niñez y Violencia Intrafamiliar. Muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación que me han hecho a compartir este tema tan importante como es lo que ocurre con nuestros niños y niñas cuando infringen la ley. Es correcto. Entonces, bien, doctora, ¿puede definirnos a qué se refiere el Código de Niñas y Adolescentes establecido por la Ley 136-03 sobre la justicia penal de estos niños? Sí, justamente es el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. Así como decías, la Ley 136-03. Y el objeto del código es garantizar a todos los niños y niñas que se encuentran en el territorio de la República Dominicana el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos fundamentales. Y una parte muy importante que contempla el código es que regulariza y establece y regulariza la relación del Estado, de la comunidad, de los adultos y adultas respecto de los niños y niñas. Y cuando hablo de niño y niña, me refiero siempre a lo que establece la convención, que niño y niña es toda persona menor de 18 años. Entonces me surge la pregunta, ¿por qué es importante que el Estado establezca este tipo de procedimientos especiales, jurisdicciones especiales, cuando se trata de juzgar a un menor de edad? Sí, como les decía al principio, que hay una parte, específicamente un libro, dentro del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales, que establece todo el procedimiento a seguir. Cuando, y en este caso sí voy a decir los adolescentes, porque el código establece una clasificación y establece que son adolescentes desde los 13 hasta los 18 años. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Que el código establece esa jurisdicción especializada, pero es que le llamamos, ya no podemos utilizar el término de hablar de menores, sino adolescentes en conflicto con la ley, ya luego del reconocimiento de los niños y niñas como sujeto de derecho, luego de la Convención de los Derechos del Niño. Y entonces una justicia especializada es por el hecho de que son consideradas personas en desarrollo, y como personas en desarrollo como tal requieren de toda una movilidad de los organismos y de las instituciones del Estado y de las personas que en ese proceso penal el adolescente va a tener ese roce. Entonces, que sean especializados de manera que se pueda lograr el fin de la jurisdicción, que es al fin y al cabo lograr la educación, el apoyo integral y la reinserción del niño o niña, ya sea en la familia, así como también en la sociedad. Okay. Una pregunta, doctora Peralta. ¿A partir de qué edad podríamos decir es que, según contempla el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, puede considerarse responsable penalmente un niño o niña? Sí, como les decía, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, niño o niña es toda persona menor de 18 años ahora.
para la aplicación de la pena, para los fines del código de la ley 136, hay una clasificación por edades. Y entonces tenemos en primer término los niños y niñas de 0 a 13 años. Son inimputables. Inclusive establece la ley que esos niños y niñas no pueden ni siquiera ser apresados, ni llevados a un destacamento, ni esposados, ni expuestos a la publicidad, ni a que se muestre su imagen. Y luego de los de 0 a 13 años están los niños y niñas o adolescentes ya de 13 a 18 años. Pero aquí establece una clasificación o un nivel. Los que van de 0 a 15 años y los que van de 16 cumplidos hasta los 18 años, pero exclusivamente para la aplicación de la pena. Vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre cuáles delitos pueden cometer los niños, niñas o adolescentes por los cuales podrían ir a la cárcel. Bien amigos, estamos de vuelta con su programa Panorama Legal, conversando con la doctora Aracelis Peralta, especialista en el sistema penal de niños, niñas y adolescentes. En el segmento anterior distinguimos entre el niño y el adolescente, especificando que el niño es aquel que tiene de entre 0 y 12 años y adolescente es el que tiene entre 13 y 18 años, siendo los niños inimputables, como dijo la doctora en el segmento anterior. Y sobre este aspecto de inimputabilidad sería bueno explicarle a la población qué significa eso y qué ocurre entonces con los niños menores de 13 años que incurren en delitos penales. Bueno, tal como decías, no pueden ser apresados ni siquiera llevados a los destacamentos. En este caso lo que ocurre es que el Ministerio Público de Niños y Niñas sí puede tomar algunas medidas con el niño o la niña, y dentro de estas medidas está entregarlo a los padres o a una persona que se responsabilice de ellos y establecer la asistencia a programas educativos, programas de orientación, tanto para los padres como para el niño o la niña. Exclusivamente podría estar bajo la supervigilancia de alguna institución de la comunidad que de reconocida solvencia moral, que pueda dar seguimiento y orientarlo. También establecer que asista a programas de ayuda psicológica. Puede ser programas de ayuda psicológica, asistencia médica, pero siempre a cargo de un adulta responsable o de una institución de la comunidad o también una institución del Estado. Muy bien. Sería oportuno especificar también, como ya se advirtió en el segmento anterior, cuál es la diferencia en cuanto a las penas entre los adolescentes, porque usted mencionó que hay una categoría de 13 a 15 años y otra categoría de 16 a 18 años. Sería importante saber cuál es esa diferencia y también saber cuáles son los delitos por los cuales los adolescentes podrían ir a prisión. Sí, la ley establece, mira, vamos a diferenciar, hasta el 2013 el código establecía las penas para los que tienen de 13 a 15 años, de 1 a 5 años de prisión, de pena privativa de libertad. De 1 a 5 años. De 1 a 5 años. Y los que de 16 a 18 años, de 1 a 5 años. Y los menores de 16 años, de 13 a 15, de 1 a 3 años. O sea, la pena máxima era 5 años de prisión. En ambos casos. En ambos casos, hasta el año 2013. Pero a raíz de que estuvimos escuchando y viendo en nuestra sociedad delitos graves, gravosos, cometidos por adolescentes, para el año 2013 fue aumentada la pena. Y entonces tenemos que para los adolescentes hasta los 16 años, de 1 a 5 años.
y de 16 a 18 años hasta 8 años de prisión. Esa es la situación. Eso fue a partir del 2013. Del 2013, en que comenzaron salieron a relucir casos de consideración cometidos por adolescentes. Es decir, que ya la pena máxima en todo caso para un adolescente entre 16 y 18 años de edad sería 8 años. Y entre 13 y 15 años serían 5 años la pena máxima. Correcto. Y esto para los casos más graves. Esto es para los casos de violación sexual, los casos de robo, pero no robo simple, sino el robo agravado, penetrar a la casa, los casos de homicidio, drogas, este tipo de casos. Porque hay otros casos que son igual que en la jurisdicción ordinaria, que son a instancia privada, y dentro de estos caen los robos simples, la violencia cuando no causan lesión permanente, las falsedades en escritura, la violación de propiedad, o no violación de propiedad en el ámbito, como diríamos, civil, sino ya cuando ellos penetran, pero no cometen ningún delito. Entonces, ese tipo de delito es a instancia privada, es acción pública a instancia privada. Entonces, se mantiene la persecución del delito mientras se mantiene la instancia. Ahora, los casos gravosos es de orden público y aún no exista una denuncia, una querella, una persona que se querella, igual el Ministerio Público está obligado a perseguir e investigar ese delito. ¿Y es posible mientras dura el proceso penal, es posible solicitar la imposición de medidas de coerción en contra de estos adolescentes? Sí, en la jurisdicción ordinaria justamente se llaman medidas de coerción. En esta jurisdicción especializada o jurisdicción de niños, niñas y adolescentes se llaman medidas cautelares. Y sí, siempre y cuando hay sospecha o se está investigando el delito y se presume que el adolescente, hay indicios de que cometió el hecho, si son solicitadas al juez de niño y niña. Esta medida la solicita el Ministerio Público de Niño y Niña, que es el nivel dentro de la Procuraduría General de la República a cargo. Es una fiscalía especializada. Y las medidas van desde medidas menos gravosas hasta la más gravosa, que es la prisión. Y entonces allí puede determinar el juez que el adolescente cambie de residencia, realice trabajo comunitario, esté a cargo de una institución, esté a cargo de una persona que lo supervise, que lo vigile. Y la medida, como le decía, la prisión. En caso, esta medida, también está la prisión domiciliaria, que puede ser cumplida tanto en su mismo domicilio, como también si el domicilio donde vive no le ofrece las garantías de seguridad y protección al niño o niña, podrá cumplirla en un hogar sustituto, en otro hogar, y de no contar con ese otro lugar, entonces iría al CONANI, al Consejo Nacional para la Niñez, que ahí se encargaría, sí, en el sistema que tiene de hogares, porque realmente ya CONANI ha establecido las políticas de rectoras claves, y entonces esos hogares están pasando ya a otra administración, pero sí irían a esos centros que están establecidos. La prisión preventiva es igual que para los adultos. Se podría imponer una prisión preventiva hasta 1 año. En caso de los adolescentes. En los adolescentes, en los adolescentes la prisión preventiva, el tiempo máximo es 2 meses. 2 meses. Y fíjate que todas las medidas cautelares pueden prorrogarse por 1 mes más, con excepción de la prisión preventiva. Una vez se cumple ese tiempo máximo, los 2 meses, ya tiene el Ministerio Público que presentar su acusación ante el juez de niños y niñas. De acuerdo. Vamos a nuestros compromisos comerciales. Cuando regresemos, vamos a ver qué otro tipo de garantía ofrece el Código de Niñas y Adolescentes. Bien amigos, estamos de regreso, compartiendo con la doctora Aracelis Peralta, experta en el sistema penal de niños, niñas y adolescentes. Antes de irnos a la pausa,
estábamos viendo, o más bien, queremos saber qué otro tipo de garantía ofrece el Código de Niñas y Adolescentes frente a un conflicto penal de un adolescente. Bueno, lo primero es que, como les decía al principio, los niños y las niñas tienen derechos, son sujetos de derecho igual que las personas adultas. Por lo tanto, todos los principios que contempla el Código Procesal Penal, desde el artículo 1 hasta el artículo 28, son garantías también en el proceso en la jurisdicción de niños y niñas. Y así tenemos el juez de niño y niña, el Ministerio Público y todo el que incide en esa jurisdicción tiene que garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, el principio de no discriminación, el principio de legalidad, el juez natural. Pero adicional a todos estos principios y garantías que establece el Código Procesal Penal para las personas adultas, adicional hay otras garantías muy específicas ya para los niños y las niñas, y dentro de esto están las siguientes. Podríamos decir el principio de minoridad. O sea, se presume que una persona que dice que es un adolescente que tiene 17 años, se presume adolescente hasta que se pruebe lo contrario. Ahora, si en el curso del proceso se prueba que con las pruebas científicas que no es un menor de edad, entonces ya pasaría a la jurisdicción ordinaria. También el principio de que ellos no pueden ser extraditados si cometen un delito en otro lugar, en otro país, y están en nuestro país, ellos no pueden ser extraditados, sino que tienen que ser juzgados de acuerdo a la ley del país en que se encuentren, al código de niño o niña del país en que se encuentren. También el derecho al habeas corpus, cuando de una u otra manera se entiende que es irregular su prisión o su detención. Pueden establecer un habeas corpus que se rige con las normas del habeas corpus en materia ordinaria. Pueden interponer un recurso una acción de amparo cuando estos entiendan que se ha vulnerado algún derecho fundamental, entre otros principios, pero esos son también el derecho que tienen a esa jurisdicción especializada y a que esa jurisdicción, sus actores y actoras, respeten esa jurisdicción y apliquen esos procedimientos especializados. Hablando de esa jurisdicción, ¿cómo está organizada la jurisdicción y cuáles son las autoridades de la ejecución y el cumplimiento de las sanciones impuestas al adolescente en este caso? Mira, tal como su nombre lo establece, una jurisdicción especializada. O sea, todo el que actúa en esa jurisdicción es un personal especial y tiene que ver desde la policía. El código contempla la existencia de una policía especializada que es la que realiza el arresto, la que conduce y acompaña al adolescente durante ese proceso de detención y de presentación ante el Ministerio Público, que se encarga también de los traslados hacia los centros especializados, así como también de todo. Están allí en todos los centros especializados de cumplimiento de la pena, de detención provisional, de prisión provisional, pero también está el Ministerio Público de Niños y Niñas, que pertenece a la Procuraduría General de la República y en la instancia del Ministerio Público creada inclusive por el mismo código que está a cargo de la investigación, de la persecución, de la presentación de la acusación, de juicios, en toda la etapa está ese Ministerio Público especializado. Están los tribunales de niños, niñas y adolescentes, conformados por un juez, por el juez de niño, niña, adolescente, que es un juez especializado también, el cual allí en esa jurisdicción no se usa toga, sino que las audiencias se conocen con la ropa normal, de manera de no intimidar al adolescente. Y está también la corte de niños, niñas y adolescentes, compuesta por 3 jueces, y allí se conocen los casos en segundo grado. La Suprema Corte de Justicia, en que una de sus salas
es la que se encarga de los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia de las Cortes, pero también está la defensa técnica, que es la que representa a los adolescentes allí en la jurisdicción de niños y niñas. Qué interesante. En la jurisdicción de niñas y adolescentes, ¿se valora el discernimiento en cuanto a la pena que se le va a imponer al adolescente infractor? Pero mira cómo se llama, no es discernimiento, sino que el código nos habla de la etapa de desarrollo del niño o la niña. Y así vemos cómo en el código establece, por ejemplo, los niños y niñas deben ser escuchados cuando se va a tomar una decisión que les afecte. No en el caso de los adolescentes infractores, sino los niños y niñas en sentido general. Y entonces dice, de acuerdo a su etapa y evolución de desarrollo. Y entonces, claro que en esta etapa de la adolescencia también. ¿Por qué? Porque en ese proceso de investigación hay conformado diríamos que como si fuera un grupo de profesionales. Está el psicólogo o la psicóloga, los trabajadores sociales. Y entonces ellos, en ese proceso de investigación de los casos, a requerimiento del Ministerio Público o ordenado por los jueces y juezas de niños y niñas, realizan los estudios sociofamiliares, biosociofamiliares, pero esto no es para determinar la culpabilidad o no del niño o la niña, sino para evaluar otros aspectos como por ejemplo su nivel de desarrollo, así como las causas, las razones que ocurren en el medio en que se envuelve ese adolescente que lo ha llevado a delinquir. Y entonces claro que sí, que se contempla en toda la etapa del proceso y aún en todos los niños y niñas se contempla ese nivel o grado de desarrollo. El código también establece o prevé condiciones agravantes en caso de la reincidencia de la comisión del conflicto. Sí, por supuesto. Cuando se establece, mira, las sanciones no solamente son de prisión. Hay otras sanciones socioeducativas que cuando se incumplen esas sanciones que se le imponen, y entonces ya conlleva la pena de prisión. Qué interesante saber. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más. Bien amigos, estamos de vuelta con su programa Panorama Legal, compartiendo con la doctora Aracelis Peralta y hablando sobre el sistema penal de los niños, niñas y adolescentes. En el segmento anterior profundizamos un poco sobre las principales garantías que prevé el Código para la protección de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Y dentro de este marco de protección se observa que realmente se le da una gran protección en el sentido de que la privación de la libertad es muy reducida en cuanto a su duración y también digamos que en cuanto a la imposición como medida cautelar también es mucho más reducida que en cuanto a los adultos, ya que solamente se prevé por 2 meses máximo. He notado que dentro de las medidas que se imponen a los adolescentes en conflicto con la ley penal, se subraya mucho el tema de la supervisión, de colocarlos bajo la supervisión de una institución o de una persona responsable. Y en ese sentido me llama mucho la atención saber cuál es la situación de la familia de estos adolescentes en conflicto con la ley. Si el código prevé algún tipo de responsabilidad respecto a los padres. ¿Cómo trata este tema el código y cómo se ha desarrollado en la práctica? Bueno, respecto a los padres, el código establece que tienen que estar presentes. Siempre se procura que el adolescente esté enfrentando el proceso en compañía de sus padres o de un adulto o adulta responsable. Inclusive los padres podrían ser informantes. Ahora, establecer sanciones o responsabilidades penales para los padres solamente establece el código que podrían ser procesados o investigados
por abandono, por ejemplo, por un abuso cometido hacia los niños y niñas, el hecho de que se pudiera comprobar que los padres no han cumplido con la responsabilidad que tienen y que el código establece que la responsable en primer término, y es justamente la palabra que usa el código, la familia en primer lugar. Entonces, si se pudiese determinar que la familia o que los padres o el adulto responsable de ese adolescente no ha cumplido con el deber que tienen los padres de vigilar, de orientar, de proteger, o que han abandonado a sus hijos e hijas, sí podrían ser procesados, pero por abandono y negligencia, que es un tipo de abuso hacia los niños y niñas. Pero en el ámbito de la justicia penal del adolescente, que los asuntos penales son personales, lo que se prevé es que el adulto o adulta esté ahí acompañándole, y que cuando se establezcan esas medidas socioeducativas de orientación, que algunas también van dirigidas hacia los padres, el padre esté ahí para cumplirla. Fíjate que se establece que no se puede, cuando el adolescente incumple una sanción de este tipo, y es por falta de la persona adulta responsable, o por falta de la institución a cargo de la cual está, o por falta del Estado, no podemos hablar de que no podemos culpabilizar, no es culpa del niño, del adolescente, sino que es responsabilidad de esa persona o del Estado. Y entonces en ese ámbito exclusivamente, si se demuestra que hubo algún tipo de negligencia, un abandono de las funciones de protección de los padres, podría ser procesado, pero al margen de eso, al margen de ese proceso que es exclusivamente de la persona adolescente. Y en estrecha conexión con este tema, ¿qué ocurre en el caso de los adultos que se hacen cómplices, digamos, de los adolescentes que infringen la ley, o que digamos que los manipulan para que se hagan partícipes de delitos que al fin y al cabo son organizados por los adultos, pero que quienes ejecutan son los adolescentes? ¿Qué ha ocurrido o cómo se regula este tema en la práctica penal? Sí, es lo correcto. No es que ellos se hacen cómplices, es que justamente lo que decía, ellos manipulan al adolescente para que sea el adolescente que cometa el delito. Entonces, en estos casos se establecen, son apoderadas las dos jurisdicciones: la jurisdicción de niño y niña para el caso de los adolescentes, y la jurisdicción ordinaria para perseguir a los adultos. Y entonces ya se realiza el proceso de investigación y establece la ley que están obligados los jueces de niños y niñas a remitir al juez ordinario, que conocerá el proceso del adulto o la adulta, toda la información y todo el expediente que tiene respecto del adolescente. Y entonces ahí se lleva todo ese proceso de investigación y se determina el grado de culpabilidad de ese adulto. Ok, muy bien. Quisiéramos saber, porque últimamente se ha desatado, digamos que, una ola de criminalidad en la cual también han participado niños y adolescentes. En las últimas semanas la sociedad se ha visto consternada con crímenes que van desde violaciones sexuales hasta homicidios. Y cuando ocurren este tipo de situaciones, muchas veces la sociedad se pregunta de si el sistema penal de los niños, niñas y adolescentes está bien organizado o está bien regulado, si no constituye, digamos que, un incentivo para que adultos utilicen a los menores de edad, los adolescentes, para la comisión de delitos, o si no constituye un incentivo para los propios adolescentes que ya están en ese mundo y que lo ven como que, bueno, si tengo de 13 a 15, la pena máxima son 5 y puedo salir en la mitad si me porto bien en la cárcel. En el hipotético caso de que vaya, ahí usted nos ha dado una noticia adicional en el tema de que, respecto al tema de que los padres deben estar presentes. Me imagino que ahorita se producen incluso aplazamientos porque el padre no está presente y solamente está el menor de edad, ya en el conocimiento de las audiencias. Entonces todo esto
nos hace preguntarle cuál sería su opinión sobre una eventual modificación de la ley 136-03, si usted considera que existen aspectos que pudieran ser modificados, no solamente el tema ya de la duración de las penas, porque muchas veces se habla de la duración de la pena, pero no necesariamente sea eso el principal escollo, pero sí quisiéramos saber, porque ya vimos que en el 2013 hubo un aumento de 5 a 8 años para los de 16 y 18 años y de 3 a 5 años para los de 13 a 15. Pero ¿cuál es su opinión en general? Y también saber si está de acuerdo con el tema de que ante una eventual modificación de la ley, si el hecho de que permanezcan inimputables los niños menores de 12, porque ya ahí es más amplio, es de 0 a 12 que son inimputables. Sí, desde 0 hasta el momento antes de las 12, hasta las 12 de la noche del día que cumplen los 13 años. Mira, sobre lo que establecías primero, de que si luego vienen aplazamientos porque no están los padres, porque no están los adultos responsables, la jurisdicción de niños y niñas tiene todos los plazos, son muy abreviados y el proceso es rápido. Si los padres no están o la persona responsable, habrá una persona de CONANI, del Consejo Nacional para la Niñez, que hace el acompañamiento en el proceso de ese niño o niña. Ahora, ¿qué resulta? Y fíjate, con esos últimos casos, específicamente sé más o menos al caso que te refieres cuando haces el comentario y todo lo que ha pasado. Bueno, fíjate, el código establece garantías para los niños y niñas, dentro de las cuales están, que no mencioné ahorita, la confidencialidad. Dice que los adolescentes no pueden ni siquiera ser mostrados a la prensa, al público. No pueden ser mostrados, ni siquiera que se establezca una vinculación directa de ellos con un hecho delictivo. Y entonces, ¿qué se hace aquí? Inmediatamente todo el mundo sabe, las cámaras están, se apresan públicamente y se ponen en riesgo aún más los adolescentes. Mira, yo pienso que el código es una ley excelente, completa, porque establece hasta la relación del Estado, de las instituciones del Estado, de los adultos, de las comunidades, con el niño, la niña y el adolescente. Establece la responsabilidad de cada uno, establece un sistema de protección nacional para los niños y niñas y regula todo lo que tiene que ver con los niños y las niñas. Ahora, ¿endurecer las penas va a resolver el problema? Yo pienso que no. Definitivamente, endurecer las penas no resuelven el problema. Los niños y niñas muchas veces conocen de que existe un código cuando tienen su primer roce con la justicia, porque los niños y niñas, los adolescentes, ni siquiera se les lleva programas de capacitación ni se les enseña a ellos en las comunidades que existe un código, sino que cuando chocan con ese sistema, que muchos es que lo conocen, y no es un sistema frágil, porque las penas, sean la pena mayor de 8 años, no es un sistema frágil de ninguna manera. En otros países también las penas son oscilan entre 8 y 10 años, y la edad para ser inimputables oscila entre los 13 y los 14 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que yo pienso es que son las políticas del Estado a favor de los niños, las niñas y las adolescentes que hay que fortalecer. Fíjate que el código dice que no hay excusa para el Estado por no cumplir las responsabilidades que tiene. No hay ninguna excusa. Entonces, siempre hay el tema de que no hay recursos para la jurisdicción de niños y niñas, para el CONANI, para los organismos que tienen que ver directamente con la protección. Los recursos que se asignan son muy mínimos. Y las políticas a favor de la niñez, esas son las que realmente en nuestro país hay que fortalecer. Las penas, aumentar las penas, en conclusión, no resuelve el problema. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de Panorama Legal. Muchísimas gracias, doctora Peralta, por compartir con nosotros sobre este tema tan interesante y sobre el cual hay que informar a la población precisamente para que conozca estos detalles y no pues sea mal informada fruto de precisamente digamos que
noticias y informaciones que se difunden en la prensa que no siempre guardan una relación correcta con lo que es el proceso penal de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, y no se desconecten, televidentes, que enseguida regresamos con el segmento Consejos y Novedades con la señorita Ana Nolasco. Muchas gracias Charlotte y Boris, y muchas gracias público televidente por la sintonía. El día de hoy, en su segmento Consejos y Novedades, trataremos un tema de mucho interés para todos nosotros, que es el alquiler y cómo termina este contrato de manera unilateral sin responsabilidad de ambas partes. Por el caso del arrendador, es el propietario del inmueble o el que está encargado de alquilarlo, este puede terminar el contrato de alquiler cuando el inquilino está haciendo falta en los pagos, cuando se atrasa, cuando no paga a tiempo o simplemente ha dejado de pagar. También cuando el inquilino ha alquilado un local o inmueble para un fin y este le da un uso totalmente distinto al que estaba plasmado en el contrato. También cuando este hace modificaciones sin la autorización del propietario en el inmueble. Otro caso donde puede dar lugar a la terminación del contrato es cuando el inquilino tiene deudas de servicios públicos como de la luz, del agua, que caen sobre el inmueble. Estas son razones por las cuales el propietario puede terminar el contrato. Por parte ya de lo que es el inquilino, este puede terminar el contrato cuando el local, el inmueble no cumple con los requisitos o las condiciones establecidas en el contrato, cuando simplemente está tan deteriorado que no sirve para el objeto para el cual se contrató, cuando le suspenden los servicios públicos como el agua o la luz por una deuda que tiene el propietario. Este tiene dos opciones. Aquí él puede o terminar el contrato o simplemente puede pagar los servicios y reducir de la renta mensual lo que es esa parte que gastó pagando la deuda. Otro caso que da lugar a este tipo de determinación por parte del inquilino es cuando el propietario o el arrendador entra a la casa luego de que ya está alquilada y habitada. Este no puede estar entrando como si fuera su casa, porque mientras está alquilada, usted se puede decir el que tiene el derecho al uso y a poder entrar y salir de su casa. Otro caso en el cual este puede terminar el contrato es cuando se ha pactado algo muy distinto en el contrato y cuando usted va a ver las condiciones de la casa, simplemente no es la casa que usted había alquilado. Recuerden que es muy importante, antes de uno firmar un contrato de arrendamiento o alquiler, ver la casa, verificar que todo esté en orden, que todo cumpla con las condiciones que usted desea, ya que regularmente estos contratos tienen una duración de 1 año o 2, dependiendo de cuándo lo pacten las partes. Y si usted decide terminar con antes de tiempo, puede tener que pagar lo que son unas pequeñas penalidades. También es importante que si usted a la hora de mudarse a la casa ve algún tipo de desperfecto, que usted tome fotografías con fechas para que pueda establecer que este defecto o fue creado antes, fue causado antes de que usted se mudara al local, de que usted posea el local, o si fue después pero que no es culpa de usted. Recuerden que estamos aquí todos los sábados. Es un placer. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.